¡Holi! Bueno, hola a todos y a todas, yo soy Mónica y en el vídeo de hoy os traigo un mix de información que creo que os puede ser muy útil porque me preguntáis mucho al respecto y tiene que ver con pasar por la peluquería. Como ya venía comentándoos en vídeos anteriores, iba notando que se acercaba el momento de ir a la peluquería. Sabéis que a mí me da especial respeto porque amo tener el pelo largo, pero que de vez en cuando hay que ir. Y hoy os voy a traer, como ya os decía, una mezcla entre mi experiencia completa, todo lo que hicimos, el antes y el después, vídeos, fotos y todo eso, y aparte una especie de guía, porque muchas veces me preguntáis, primero de todo, cómo encontrar una peluquería que sepa cuidar el pelo rizado, ondulado o afro, qué es lo que hay que pedirles, qué tipo de corte llevo. Entonces me parece una buena idea recopilar toda esa información en este vídeo, aprovechando que acabo de pasar por la peluquería y tengo bastantes cosas que contaros. Así que en el vídeo de hoy tenemos muchísima chicha que tratar, no voy a enrollarme mucho más. Si quieres ver cómo un pelo ondulado puede pasar en un mismo día con un corte y muchos mimos de esto a esto, ¿quieres saber sobre el proceso o cómo encontrar una peluquería que sea acorde a lo que tú buscas y no salgas casi llorando de ella? Quédate conmigo porque vas a alucinar bastante con el cambio y con algunas cosas que han ocurrido a raíz de cortarme el pelo que no me esperaba que fuesen a ocurrir. Te lo condenso todo en este vídeo y empezamos ya. Bueno, primero de todo puede ser que ahora mismo no notéis muchísimo el corte porque al final me estáis viendo en un plano un poco más cerrado, no se puede ver con perspectiva hasta dónde me llegaba el pelo y todo eso, pero os voy a estar poniendo fotos del antes, del después, comparativas y vais a flipar con toda la cantidad de pelo que he quitado. Y bueno, pues empezando, yendo directamente al primer punto del vídeo, ¿por qué me he cortado el pelo? Bueno, pues hay dos motivos principales, uno más triste que el otro, la verdad. El primero, el general, es que yo siempre suelo cortar el pelo mínimo una vez al año, ya normalmente desde que empecé con todo esto del método y encontré peluquerías que entendían un poco más de pelo rizado y etcétera, suelo ir dos veces al año. Considero que es bastante importante tener pues una frecuencia de corte para sanear, para que el pelo pues no pierda forma y podamos sacarle todo el partido del mundo, a pesar de que a mí me encanta llevarlo largo. Antes lo llevaba extra largo, ahora lo llevo relativamente largo, aunque yo me lo veo corto, o sea, para que veáis. Y dos, una de las cosas que me motivó a decir, venga ya, voy a quitarme de encima un buen cacho de melena, que estoy agobiadísima, es por el tema de la caída capilar. La verdad es que lo estoy pasando regular con el tema, no había tenido una caída capilar así en mi vida y ahora vendrán las típicas personas que dirán, no, pero es el cambio de estación. Quiero decir, el resto de años de mi vida también he estado viviendo estaciones, no he estado hibernando o cosas así y las he vivido y nunca jamás se me había caído así. Esto, por cierto, os lo conté ayer mismo por Instagram, os lo voy a dejar por aquí porque si queréis seguirme por allí, la verdad es que siempre que me pasa algo, que tengo algo que contaros o que quiero hablar con vosotras, pues suelo hacerlo a través de historias, hablamos un montón y es una forma más fácil de comunicarnos, o sea que eso, yo os lo dejo aquí por si queréis seguirme por allí. Y bueno, pues como estaba pasando lo regular, estaba agobiada de las cantidades de pelo que veía por todos lados, dije, bueno, pues ya sí que sí, si ya pensaba hacerme un corte de pelo después de verano, porque además después de verano siempre me gusta sanear, el pelo acaba un poco más seco, un poco más maltratado y prefiero hacer el corte ahí, pues ya esto fue el colmo, así que decidí empezar a ver las opciones que me llamaban la atención. Y aquí viene el punto número 2 muy importante de este vídeo, que es cómo escoger la peluquería perfecta para ti y para lo que quieres. Bueno, pues este tema es un tema que yo personalmente elijo con mucho cuidado porque, como ya os he dicho, yo muchas veces he salido de la peluquería descontenta, enfadada, triste, porque bueno, para mí el pelo es algo muy importante y cuando voy a un sitio y no me lo dejan como yo quiero, pues me sienta mal, tampoco monto el drama del mundo, pero me sienta mal. Y para esto yo consideré súper importante empezar a encontrar peluquerías que sepan específicamente de cómo tratar, cuidar y cortar un pelo rizado, ondulado o afro. Y aquí podría parecer súper difícil, pero os vengo a contar una cosa, una herramienta que a mí me ayudó muchísimo, y es que hay una página web que se llama Rizopelus, os dejaré el nombre escrito por aquí y si no también en la cajita de información, y esta es una página en la que tú entras, tiene un uso súper sencillo y simplemente en un huequito donde pone ubicación, tú pones en qué ciudad quieres buscar la peluquería y esa página te dice todas las peluquerías que hay en tu ciudad, en la ciudad donde estás buscando, que tienen ciertos estudios, conocimientos o saben tratar con pelos rizados. Entonces es que de esa manera el primer paso está ya más que hecho, es súper sencillo y yo de hecho cuando empecé a buscar pues es lo que utilicé porque al final
si no tienes esa herramienta es súper difícil ir peluquería por peluquería preguntando si saben de esto, si saben de lo otro, si no sé qué, si no sé cuántos. Y en esta te aseguras de que esas peluquerías tienen reseñas y bueno, y que hay testimonios de que saben tratar con rizos o tienen formación o todo eso. Y lo que yo hice la primera vez que busqué es, una vez tenía pues las opciones que yo quería, considero muy importante ir bien a su página web o también buscar, porque hoy en día todo el mundo, casi todo el mundo tiene redes sociales, buscar esas peluquerías en redes sociales como por ejemplo Instagram, que si esa peluquería las usa vas a ver un montón de resultados, de comentarios, de testimonios, fotos y experiencias de gente real que ha ido allí y vas a ver el antes, el después, lo que le han hecho. Entonces para mí eso fue muy útil y fue por lo que yo me decidí a ir a una u otra según pues los resultados que veía y lo que me convencía. Entonces ya una vez tienes hecha tu elección, ya sabes pues qué peluquería te apetece o etcétera, ya es cosa tuya pues ponerte en contacto, hacerle ciertas preguntas y todo eso. Y sí que tienes que saber que normalmente yo todas las peluquerías que me he encontrado que se anuncian pues como peluquerías que tratan con pelo rizado, que hacen cortes de pelo rizado y etcétera, suelen hacer un corte en seco, es decir, yo toda mi vida estaba acostumbrada a ir a la peluquería, lavar, cortar y secar y peinar, que en mi caso siempre era ir a la peluquería para que me peinasen el pelo liso. Pero en este caso, ya os digo, las que me he encontrado yo suelen tener corte en seco y suelen pedirte que vayas con una definición bastante buena, es decir, que no vayas, yo qué sé, después de 4 días de haberte hecho la definición, especialmente si eres ondulada, que te va a quedar pues casi nada de la definición, te van a quedar muchas partes lisas, porque lo que quieren es tratar de ver pues a qué puede llegar tu onda, cómo es tu patrón, para saber por dónde cortar. La diferencia está en que un pelo mojado, lo veréis vosotras mismas cuando os metéis a la ducha, si eres muy rizada no tanto, pero si eres ondulada, a mí se me queda el pelo totalmente liso. Entonces de esa manera no se puede ver qué mechones se me ondulan más, qué mechones se me ondulan menos, dónde me empieza la onda y es muy difícil hacer un corte que esté personalizado a eso. Y bueno, yendo de esta forma, yendo con el pelo definido y además cortando en seco, pues la peluquera normalmente va viendo por dónde tiene que cortar, si este mechón se va a ondular más o menos según por dónde lo cortes y un poco cómo darle forma a toda tu melena para que quede un resultado pues que en rizado, ondulado y etcétera sea bonito. Y la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo esta forma de cortar el pelo la primera vez que la vi, pero me parece una forma a la que le veo mucha lógica y además yo también como que me quedo más tranquila porque yo voy viendo lo que está haciendo, incluso pues me van enseñando cómo queda por detrás la forma, vamos retocando. Lo veo una forma con la que me siento más segura. Entonces vamos intercalando ya los consejos con mi experiencia. Yo os cuento que para esta vez fui a una peluquería que está ubicada en Madrid, que más que peluquería es también peluquería y un poco salón de belleza y tiene local físico en Móstoles y en Alcorcón. El sitio se llama Salones Mira y Mira y yo me fui al salón de Móstoles. Esta peluquería me convenció porque para empezar yo había visto ya a muchas compis, amigas de todo este área que habían ido ahí y tenían unos resultados brutales que me encantaban siempre y me parecían pues eso, cortes muy bien hechos, entonces me llamó mucho la atención desde el principio y aparte son un salón, una peluquería que trabaja con una marca que se llama Secretos del Agua, que es una marca que tiene muchos ingredientes orgánicos, como muy suavecita y la verdad es que me llamaba bastante la atención. Y otro de los puntos importantes a la hora de cortarte el pelo es lo que yo les pedí que me hicieran. Si no sois nuevas en el canal, si lleváis tiempo conmigo, sabéis que mi pelo largo para mí es absolutamente innegociable, por lo menos en esta época de mi vida. Yo no voy a tener el pelo corto, a mí mi pelo me gusta muy largo, pero bueno, sí que es verdad que en este caso yo tenía el pelo ya llegándome al final de la espalda, ya por donde el culete, y era una cantidad de pelo que para mi altura, que yo soy súper pequeñita, era demasiado pelo, la verdad, demasiado largo, o por lo menos así lo veía yo, y además ya es que a la hora de manejarlo, a la hora de definirlo, todo se complica muchísimo más y era el momento de cortar. Entonces, lo que yo les pedí, que siempre me decís, pues, ¿qué corte de pelo le pides? ¿Qué corte de pelo llevas? O etcétera. Yo nunca pido un corte de pelo específico. Sabéis que hay cortes tipo, que se llaman, pues, por ejemplo, bob, el shaggy, pixie, bueno, tipos de corte de pelo. Yo nunca voy con un corte de pelo específico, con nombre y etcétera, sino que lo que yo les pido son siempre varias cosas. Primero, siempre suelo pedir que se corten 4 dedos y no más, porque además, como suelo ir siempre cada 6 meses más o menos, pues siempre me suele quedar más o menos igual. Pero cosas importantes sobre la forma es que nunca pido un corte recto, sino que a mí me gusta que la melena quede pues con un poquito de forma, un poquito hacia el pico, no un corte recto. Y por otro lado, yo siempre pido capas.
Con el tema de las capas hay que tener siempre bastante cuidado porque si bien es verdad que yo las pido porque a mí las capas me ayudan a aportar volumen, a darle un poco más de forma al pelo, a que pese un poquito menos, al final teniendo un pelo ondulado que no tiene tanta fuerza como el rizo, cuanto más pesa tiende normalmente a ondularse menos, entonces las capas ayudan a quitar un poquito de peso y darle un poco más de movimiento a lo que es la melena en general, pero es muy importante que si sois de raíz lisa como yo, especialmente mis chicas onduladas, que entre nosotras nos comprendemos y nos apoyamos, sabemos que la mayoría de veces a nosotras las ondas no nos salen desde aquí, a mí de hecho en según qué capas las ondas me empiezan a salir a esta altura, entonces punto súper importante que tenéis que tener en cuenta. Si a ti la onda te empieza por aquí, tú puedes hacer capas para quitar peso, para darle movimiento y etcétera, pero no esperes que por cortar por aquí lo de arriba se te va a ondular porque al final vas a acabar decepcionada y triste, habrás perdido bastante onda y la realidad es que tu trozo de pelo liso va a seguir siendo una raíz lisa. Es verdad que a mí, en cuanto en las capas de arriba, que son lo que yo tengo más liso, empiezo a hacerme capitas y quito peso, se me ondula un poco más, pero nunca llegan a ser las ondas que tengo por abajo o por las zonas de dentro, que es lo que más se me ondula, que a veces casi que se me riza. Entonces, la idea es esa, que yo no pido ningún tipo de corte específico, sino que pido ciertas cosas que yo sé que me gustan y que me van, como son algunas capas, no cortar mucho de largo y además que el pelo no termine en recto cuando tú lo pones hacia atrás en la espalda, sino que vaya un poquito más redondeado o hacia el pico. Esto tiene sentido también porque, como ya os he dicho antes, el corte es en seco. En caso de este salón, el salón Mira y Mira, cortan con maquinilla, no es corte con tijeras, sino que hacen corte con maquinilla, pero no os asustéis que no cogen la maquinilla y te rapan, sino que, bueno, ellas van cogiendo cada mechón y en lugar de pasar la tijera, pasan la maquinilla. Pero es exactamente igual que cualquier otra peluquería que he ido, solo que cambia la herramienta. Y ellas lo que hicieron es eso. Primero me cortaron el largo, que os voy a poner una foto aquí del día que fui a esa peluquería, que además tenía el pelo fatal porque era después de un viaje a Madrid, no había tenido casi ningún producto para definirme bien, ni secador ni nada, entonces lo tenía bastante liso. Y como veis en esta foto yo tenía el pelo muy largo, pero las puntas que iban en pico no tenían apenas densidad, eran como 4 puntas que no tenían sentido, que estaban ahí. Lo primero que hicimos es coger y cortar esas puntas manteniendo un poquito de largo pero quitando esa forma rara, y después bueno, siguieron retocando y fueron empezando a hacer el corte de todo el pelo mechón a mechón. O sea, esto no es coges el pelo y haces una capa entera, sino que mechón a mechón ellas ven por dónde se te ondula y ven por dónde quieren tirar y empiezan a cortar. Una vez tienes ya hecho todo el corte, tú te lo ves y te gusta, pasas a lavar el cabello. Aquí viene una parte que os cuento para las chicas de cuero cabelludo sensible como yo, que es que utilizaron un champú que además yo ahora tengo en casa, que se llama Sensitive, de Secretos del Agua, y es una auténtica maravilla. Lo que te calma el cuero cabelludo ese champú, es súper suave y limpia muy bien, pero ya te digo, de una manera suave. Después utilizaron el acondicionador y me desenredaron directamente allí, cosa que yo nunca hago, porque ya sabéis que yo siempre desenredo en seco, pero bueno, ellos lo hacen así y la verdad es que en sus manos el desenredado es una cosa bastante menos traumática porque saben cómo hacerlo. Y después pasamos a definir el pelo con más productos de Secretos del Agua. Aplicamos un leave-in y un gel que tenía fijación media y aportaba volumen, porque esta es otra cosa de las que tenéis que tener en cuenta al ir a una peluquería y pedir el resultado final, que es que normalmente cuando vas a una peluquería de rizos siempre tratan de sacarte el resultado más definido que tenga tu pelo. Y entonces, ¿qué pasa? Que especialmente en onduladas, pero en general en todos los pelos, cuanta más definición, mucho menos volumen. Y como ya sabéis que a mí me gusta bastante que el pelo tenga volumen, pues es lo que les dije, y utilizaron un gel que aportaba bastante volumen y tenía una fijación media, y en lugar de definir mechón a mechón con técnicas de cepillo, que es a mí lo que me pasaba en algunas otras veces, que si se me define pues mechón a mechón y haciendo tirabuzones con el cepillo, me salen muchos tirabuzones porque de verdad que se me queda el pelo como una muñeca, pero aparte de que las raíces se me alisan mucho más, pues el pelo pierde mucho volumen. Entonces en este caso lo que hicieron es repartirme el pelo por secciones, pues primero la de abajo, luego ir soltando hacia arriba y simplemente repartían el producto, rastrillo y mucho pulsing, ¿vale? Esto sección por sección y definieron todo el pelo, y lo que más se repitió es este movimiento para ayudar a que la onda se forme. Y una vez tenían todos los mechones definidos, lo que hicieron es que me secaron el pelo con 2 secadores de los Bellissima o Bellissima, como los llaméis, que son de los más conocidos para el método curly. Yo no los había probado nunca porque me parecía que para mi melena no eran los más adecuados y de hecho pues tuvieron que usar 2. Pero la verdad es que el secado fue muy rápido y me quedó con muy poco encrespamiento y muy bonito. O sea, el resultado de la peluquería fue una auténtica pasada y me gustó muchísimo.
Ahora mismo os voy a poner una foto comparativa del antes y el después, porque es flipante y os voy a contar cosas súper curiosas que he notado después del corte, muy guays y que me han sorprendido un montón. Y aparte de esta comparativa del antes y después en la peluquería, os voy a enseñar una comparativa de fotos hechas en casa para que veáis que no lo parece, pero he quitado muchísimo pelo, he quitado muchísima cantidad y para mí esto es llevar el pelo muy corto, pero la verdad es que estoy súper contenta. Os voy a poner ahora las fotos. Como veis, bueno, yo el pelo lo tenía, la verdad, larguísimo y no me malinterpretéis, a mí es un largo que me encanta, pero la verdad es que especialmente después de verano y con tantos daños me salían las definiciones reguleras, como que no le pillaba el truco. Mi pelo ha agradecido muchísimo el corte y también es verdad que según si está más definido o menos definido, pues el largo varía un poco. Ahora lo tengo un poquito menos definido, entonces el largo está un poquito más, pero sigue siendo bastante corto para lo que yo acostumbro. Y os digo lo de que mi pelo ha agradecido mucho el corte por varias cosas que he notado desde él. La primera es que las definiciones me duran mucho más, o sea, puedo llegar perfectamente a un día 3, evidentemente no con el pelo como el día 1, pero con el pelo bastante decente. En este caso esto es un día 2 y vengo pues de tener el pelo recogido, o sea que el resultado tampoco es brutal, pero noto eso, que le cuesta más al pelo deshacerse, le cuesta más tener mechones lisos y yo al final eso pues lo agradezco un montón, porque al final el tener que estar tan pendiente de él todos los días después del lavado pues a veces aburre. Y otra cosa muy fuerte que he notado desde el corte, que varía según lavados, pero que es una cosa que no me había pasado tanto antes, es que se me hacen muchísimos más tirabuzones en el pelo sin yo hacer absolutamente nada. Desde tirabuzones súper chiquitinos en mechones, como siempre os digo, de la zona de dentro del pelo, que es la que menos se ve y es la que más rizada tengo, cosas de la vida. Y ya os digo que son sin hacer nada nuevo, yo sigo definiendo como siempre, que la verdad que es una forma súper rápida de definir y tampoco te da el aspecto más definido del mundo, o sea, yo podría trabajar bastante más las definiciones y tener un pelo pues más marcado. Pero desde ese tipo de tirabuzones a también en un lavado me pasó que se me juntaba el pelo entero en tirabuzones grandes, como que todo hacía una especie de olas enormes. Os estoy poniendo fotos para que lo veáis y me quedé flipadísima. La verdad es que ese resultado me gustó un montón y todavía tengo como que acostumbrarme, porque según que use, cómo haga esto, cómo haga lo otro, cada lavado me queda un poco distinto. Y también una de las que más me sorprendió desde que me corté el pelo es un día que yo venía de viaje súper cansada del avión y me había desenredado todo el pelo, porque me agobio mucho cuando tengo enredos y prefiero cortar por lo sano. Me fui a dormir y al día siguiente me desperté con estos pedazos de tirabuzones por toda la zona de dentro, por los mechones de dentro. Ya os digo, con el pelo recién desenredado y yéndome a dormir sin proteger de ninguna manera. O sea que eso es una cosa que me ha pasado a raíz del corte que me parece muy curiosa y en general pues tardo la mitad de tiempo en secarme el pelo, la mitad de tiempo en hacer todo y eso lo estoy agradeciendo mucho, pero bueno, ya poco a poco voy a ir otra vez a por el largo, porque ya sabéis que a mí lo que me apasiona es tener el pelo largo. Y bueno, pues realmente yo creo que he cubierto como todo lo que quería contaros en cuanto a la experiencia y también a las cosas que creo que hay que saber antes de ir a una peluquería, o consejos que os puedo dar, o todo esto que me soléis preguntar siempre, como que lo he recopilado en un vídeo entero. Y como ya de por sí va a ser bastante largo, no me voy a enrollar más. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosa que me haya dejado por decir, que puede ser, oye, siempre sabéis que os leo en comentarios y por ahí charlamos. Si eres nueva o nuevo en el canal, te agradezco muchísimo que si te ha gustado lo que ves, te suscribas y me ayudes a que sigamos haciendo crecer esta familia. Y ya sé que si llevas tiempo conmigo sabes lo que voy a decir. Gracias por estar aquí un vídeo más. Ya sabes lo importante que es para mí, no voy a repetir lo mismo de siempre. Así que no os voy a decir nada más, que espero que os haya gustado, que espero que os haya servido y por mi parte no queda mucho más que deciros, que cuidaos mucho y un besazo.